buenos días y muchas gracias por su asistencia. Yo les voy a hablar sobre un subsector del sector aeronáutico que no está ligado directamente al desarrollo y producción de aeronaves nuevas, sino que está orientado a soportar las que ya existen, es decir, a que vuelen de forma segura. Esta presentación está orientada para aquellas pequeñas y medianas empresas que estén pensando entrar en el sector aeronáutico. El sector aeronáutico tiene dos grandes subsectores. Uno es el de desarrollo de aeronaves nuevas y otro es el que yo les voy a comentar. En este subsector, la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y medianas a nivel mundial. Eso no quiere decir que no haya grandes, por supuesto que las hay. Una referencia, si lo quieren tener como curiosidad, podría ser Lufthansa Technik, que es la división técnica de las líneas aéreas alemanas. Esta empresa tiene una plantilla de 20.700 empleados. Por tanto, el subsector de soporte a aeronaves en servicio tiene un rango demostrado desde empresas constituidas por una sola persona hasta 20.700. A partir de ahí, pues yo no sé si da para más, pero no está mal una empresa de ese tamaño. Como introducción, les voy a presentar unos pequeños datos de S4A, porque quiero resaltar una serie de factores que se dan o se tienen que dar en aquellas empresas que se quieran dedicar a este subsector. Nosotros al final somos una pequeña empresa. En este momento somos solo 25 personas. Pero somos una organización de diseño aprobado por EASA. EASA es la autoridad de aviación en Europa. ¿A qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a realizar diseños y certificaciones de nuestros propios diseños de sistemas de integración, modificaciones de integración de sistemas de aviónica, cambios en interiores de cabina, cambios en sistemas eléctricos, en estructuras, obviamente, en sistemas hidráulicos utilitarios y en sistemas de combustible, así como realizamos ensayos en vuelo de lo que nosotros desarrollamos. Como curiosidad, les muestro una serie de datos. 3 personas, entre las que yo me incluyo, en el año 2007, decidimos establecer la empresa. Durante el primer año, estuvimos pensando qué hacer y comenzamos a trabajar, a hacer pequeñas cosas en el año 2008. Si ven el gráfico que aparece ahí, observarán que no hay nada destacable hasta el año 2010. En el año 2010 se produce para nosotros un evento que es la concesión por parte de la Autoridad Europea de la aprobación DOA. DOA significa, por sus siglas en inglés, Organización de Diseño Aprobado. Eso te permite, te da una serie de privilegios y como contrapartida tienes que asumir una serie de responsabilidades. Bien, en el año 2010 éramos 3 personas e inmediatamente empezamos a internacionalizarnos. Al día de hoy, como he dicho, somos 25 personas, tenemos 110 clientes en los 5 continentes, sitios más o menos exóticos, como puede ser Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Alemania, Francia son menos exóticos, Canadá, los Estados Unidos y otros lugares. Esencialmente, ya en este momento nos estamos preparando para duplicar la plantilla en los próximos 2 años, 3 como máximo. Ese es nuestro objetivo. Esperemos que el tiempo nos dé la razón y podamos cumplirlo. Quiero resaltar 3 cosas, como se muestra ahí en el gráfico. Primero, conseguir las autorizaciones de la Autoridad Europea, para la redundancia, no es una cosa sencilla. Lleva su tiempo y eso implica que hay que tener paciencia y ganas de invertir. En segundo lugar, si aprecian el gráfico, a partir del momento en el que se consigue la autorización,
la carga de trabajo se dispara. Eso es, digamos, algo habitual en cualquier empresa de este tipo. Y en tercer lugar, una cosa fundamental, internacionalizarse es absolutamente obligatorio. Si existe un mercado del que se puede vivir internamente, que son los Estados Unidos, por supuesto, y con dificultad en Alemania y Gran Bretaña. En el resto no es que sea difícil, es que sencillamente es imposible. Por tanto, si alguien está pensando en hacer algo como esto, le sugiero que 32 segundos más tarde de recibir la autorización de ASAP procure internacionalizarse. Antes no, sencillamente porque nadie le va a hacer caso. Pero en cuanto tenga las autorizaciones, es obligatorio para progresar buscar clientes en el extranjero. Lo que yo les voy a contar es en qué consiste este asunto, en qué se basa económicamente, o dicho de forma mucho más burda, quién es el que paga para mantener el negocio en funcionamiento, qué actividades hay de interés, hay muchas, pero yo solamente me voy a centrar en aquellas que tienen más contenido industrial. Y qué requisitos hay que cumplir para poder llevar a cabo esas actividades. El grado de exigencia de EASA es bastante alto. Para que tengan una idea, un orden de magnitud, en el mundo hay del orden de unas 320 organizaciones de diseño. La inmensa mayoría en Europa, obviamente, pero también las hay algunas en Estados Unidos, en Canadá, los Emiratos Árabes, Singapur y Australia. Comparada con el número de empresas que trabajan en el sector del desarrollo y fabricación de aeronaves nuevas, el número no es muy grande. ¿De acuerdo? De forma muy breve les voy a indicar cómo está organizado el sector aeronáutico en Europa, que es prácticamente igual como está organizado en Estados Unidos, Canadá y algunos otros países, y en otros países un poquito, pero vamos, más o menos es así. En Europa existe la autoridad europea, que se llama EASA, el acrónimo de European Aviation Safety Agency, o sea, Agencia de Seguridad de Aviación Europea, y la agencia se ocupa de muchísimas cosas. En lo que nos afecta a nosotros, lo he reducido a dos campos. El de la izquierda, que es el desarrollo de aeronaves nuevas, donde la autoridad de lo que se preocupa es que el diseño de una nueva aeronave sea seguro para el vuelo, y la que está a la derecha, que la autoridad se preocupa de que las aeronaves que están en servicio vuelen de forma segura. En el lado izquierdo observarán una serie de acrónimos. DOA es el fabricante del avión o del helicóptero. Es la organización de diseño. POA es una organización de producción aprobada por EASA, no aprobada por el fabricante, ¿de acuerdo? Y la parte 145 es un centro de mantenimiento. Luego existen fabricantes de equipos. TSO y ETSO son acrónimos para, digamos, ciertas especificaciones que emite la autoridad para fabricar equipos que, si cumplen esos requisitos, se asegura que son seguros para el vuelo, que son aeronavegables. Y debajo verán también lo que pone motor o hélice. Esos son, al fin y al cabo, equipos, pero equipos muy particulares. Son equipos que requieren exactamente el mismo esfuerzo que un avión. Es decir, necesita que sea diseñado por una organización de diseño aprobada, necesita que sea fabricado por una organización de producción aprobada y que sea, lógicamente, mantenido por una organización de mantenimiento aprobada. A la derecha, lo que pone aeronavegabilidad continuada, existen los centros de mantenimiento, que realizan las tareas de mantenimiento que aparecen en los manuales, una organización que se conoce popularmente como CAMO, que es la parte M, que son las organizaciones que se dedican a verificar que lo que tiene que hacerse en una aeronave se hace conforme a las normas. A continuación verán un poquito más a la derecha una cosa que se pone parte 147, esos son las organizaciones de formación, tienen que cumplir esos requisitos para formar técnicos, y las licencias que esas organizaciones otorgan están conforme a una normativa de EASA, que es la parte número 66. Y a la derecha verán la parte en la que yo me voy a centrar. DOA, os repito, la Organización de Diseño Aprobada. POA,
organización de producción aprobada y el mantenimiento, que en realidad en sí mismo es un mundo aparte. Hay una diferencia fundamental entre lo que es el sector del desarrollo de aeronaves nuevas y el de soporte a las aeronaves en servicio. En una aeronave nueva pues, se construye algo desde cero y ya está. En el caso del soporte a las aeronaves que están en servicio, evidentemente se trabaja sobre aeronaves que ya existen, que ya están volando. He puesto ahí una serie de valores de referencia para que lo tengan en mente de en concreto, yo he tomado como ejemplo el Airbus 320. El precio de venta de un Airbus 320 son 101 millones de dólares norteamericanos. ¿Cuánto se gasta en operar ese avión a lo largo de una vida media entre 25 y 30 años, que es lo estándar? Pues 700 millones de dólares. ¿De acuerdo? Ya veremos de dónde sale el factor multiplicador de 7. Según la propia página de Airbus, la previsión de fabricación de aeronaves nuevas entre el año 2018 y el 2037 será de 5,8 billones de dólares norteamericanos. 5,8 en el sentido, digamos, europeo del término. 5,8 millones de millones. Por tanto, si aplicamos el factor multiplicador de 7, estamos hablando en lo que se refiere al soporte de la vida en servicio, de 40,6 billones de dólares. Aquí les muestro básicamente, si lo comparan con el organigrama anterior, esto es prácticamente muy parecido. Lo que quiero mencionar aquí es, en el lado izquierdo está el mundo del desarrollo de nuevas aeronaves. Ahí está el fabricante con todos sus subcontratistas, etcétera, etcétera. Y en el lado derecho están las diferentes organizaciones que hacen, por ejemplo, modificaciones a las aeronaves, reparaciones a las aeronaves y muchas otras cosas más. Observarán que hay cosas que coinciden, como por ejemplo DOBA, POA, etcétera, etcétera. Y eso es así, pero hay un pequeño, digamos, un pequeño matiz. Normalmente, en el caso de la fabricación de aeronaves nuevas, la DOA es generalmente el fabricante de la aeronave, el desarrollador de la aeronave, y la POA suele ser el mismo. Y el resto fabrican conforme a sus procedimientos. En el caso del lado derecho, la DOA tiene sus propios procedimientos, puede modificar aeronaves de cualquier otro fabricante, y la POA fabrica lo que la DOA ha dicho. Bueno, esto, ¿qué interés tiene? Pues tiene el interés de que en el lado derecho tú eres soberano de tu propio proyecto. Tú eres el propietario de tus diseños, tú eres el propietario de tus piezas que fabricas. Y puedes vender directamente. Como he dicho antes, existen muchísimas actividades, de cosas como puede ser limpiar las aeronaves. Hay empresas muy rentables que se dedican a eso exclusivamente. Pero yo me voy a centrar en lo que afecta a lo que son organizaciones de diseño y organizaciones de producción. ¿De acuerdo? Bueno, pasando a de dónde sale el dinero para mantener esto. Pues de lo siguiente. Ahí tienen ustedes unos datos que ahora les explicaré de dónde provienen. Si vamos a asumir que el coste de una aeronave, sea un helicóptero, sea un avión, es una unidad monetaria, de lo que sea. Y esa unidad monetaria no piensen que es poco, porque simplemente como referencia, al fabricante de cualquier aeronave le cuesta el precio de 6 aeronaves de serie simplemente certificar esa aeronave ante la autoridad. Por lo tanto, sumamos que la unidad es 1, pero ese 1 no es precisamente barato. Entonces, ¿cuál es el coste ligado a la vida de un avión civil? ¿Cuánto me cuesta a mí, cuando yo lo retire, si lo compro hoy, y lo retiro dentro de 25 o 30 años, cuánto me gasta? Pues se va a gastar usted 7 veces lo que le haya costado el avión. Si el avión es militar,
15 veces. Si el helicóptero es civil, 10 veces. Y si el helicóptero es militar, 20 veces. ¿Y eso de dónde viene? Ahí está incluido todo tipo de costes, ¿de acuerdo? Hasta incluso la nómina de los pilotos. ¿Esto de dónde viene? Pues miren, para no complicarle mucho la vida, en Internet hay todo tipo de información sobre este asunto que ustedes deseen. Ahí simplemente he mencionado unas cuantas referencias, hay miles. El problema está en que en función de la referencia que ustedes utilicen, esos datos no están así de claros, hay que jugar un poquito con los números. Y también varía, si unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, y esos valores que aparecen ahí varían un poco. Entonces no lo tomen como una verdad absoluta, pero al menos sí como una referencia. De todas las maneras, como les he dicho, he hecho esta presentación orientándola hacia las empresas pequeñas y medianas que estén pensando entrar en este negocio, para que sean capaces, o por lo menos para que vean y evalúen si esto les merece la pena o no les merece la pena. Dicho lo anterior, que parece algo muy espectacular, ¿dónde parece que está el negocio? Pues el negocio está evidentemente en el sector militar. ¿Por qué? Porque 15 es mayor que 7 y 20 es mayor que 10. Tripulación y demás cosas, pero bueno, sigue siendo una cantidad bastante razonable. El ejemplo, puesto en cifras, si hemos dicho que el Airbus 320 a precio de catálogo son 101 millones de dólares, si lo multiplicas por 7 son 700 millones, el 50 al 60% vuelve al fabricante de alguna forma, pues para el resto quedarían 280. ¿De acuerdo? No son cantidades despreciables. ¿En qué? ¿Dónde termina estas cifras? Pues terminan en empresas de ingeniería, como puede ser la nuestra, en empresas de fabricación, centros de mantenimiento, por supuesto, en suministradores de equipos y en centros de formación. ¿Quién es el que aporta ese dinero? Pues sencilla y llanamente el operador de la aeronave. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se basa este negocio? Pues este negocio se basa en que básicamente hay muchos más clientes en este sector que en el de fabricación de nuevas aeronaves o el desarrollo de nuevas aeronaves. En Occidente hay 4 grandes empresas, que ya se han mencionado aquí, que desarrollan aeronaves: Boeing, Airbus, Bombardier y Embraer. Evidentemente, si trabajas para ellas, pues viene prestancia lo que haces, obviamente, pero si por alguna razón las cosas se tuercen, pues tienes un problema. En este sector, ahora les voy a mencionar cuáles son los clientes potenciales. Estoy seguro que cualquiera de nosotros es capaz de pensar en 5 líneas aéreas ahora mismo sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los clientes a los que se orienta este tipo de negocios? Pues, en primer lugar, las aerolíneas, obviamente, las empresas de trabajos aéreos, y aquí hay una gran variedad, la aviación ejecutiva, las empresas de transporte de carga, operadores militares, repito, los que pueda trabajar en ese sector, y lo último, no lo desprecien ni muchísimo menos, porque son los mayores propietarios de aeronaves en el mundo, que son los arrendadores, en inglés la palabra es lessor, que son o grandes empresas que compran las aeronaves y luego las alquilan, o grupos que se asocian, se compran un avión, 2 o 20, y lo alquilan. A toda esa gente, digamos, todos esos son clientes potenciales. ¿Qué implica esto? Pues que se dispersan los riesgos significativamente. No es lo mismo tener 1, 2 o 3 clientes que tener 100 clientes. Vuelvo a insistir en lo que les he dicho al principio, la internacionalización no es que sea necesaria, es que es absolutamente imprescindible. ¿De acuerdo? El mercado es el mundo, no es algo limitado a un mercado interno. Está en crecimiento, como es evidente, y como el paraíso no existe, pues desgraciadamente tiene sus cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas? Pues que necesitas una importante inversión. Vayan haciéndose la idea, sobre todo los que quieran entrar en esto, que las aprobaciones de la autoridad europea vienen a tardar del orden de 2 años en conseguirse. Eso haciendo las cosas razonablemente bien. Por lo tanto, hay que estar invirtiendo durante 2 años.
el largo tiempo de consecución de las aprobaciones, y el problema de retención del personal. Cuando avance un poquito más la presentación, el concepto en Europa es bastante diferente en lo que se refiere al personal clave que al de Estados Unidos. En Estados Unidos, la nominación, por ejemplo, a los ya les contaré lo que es, después es una nominación personal. En Europa, la nominación es a la empresa, es decir, es a un señor o señora que trabaja en una empresa. Si ese señor o señora se va de la empresa, deja de ser un punto clave. Pero eso no es óbice, para que si yo he sido... 5 minutos. Sí, 5 minutos, sí, no hay problema. Si yo he sido un punto clave y me voy a otra empresa, el conseguir volver a ser un punto clave sea muchísimo más fácil. Sencillamente porque en Europa, en EASA ya te conocen. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para ser una organización de diseño en Europa? Pues está lo fácil, que es realizar un manual de qué es la empresa, qué es lo que va a ser. Eso no tiene ninguna dificultad porque hay una plantilla en la página web de EASA, el que tenga interés se la baja y la rellena y ya está. Y luego viene la parte no tan fácil. Conseguir el personal, digamos, clave o esencial. Para ser CVE es la persona, es el ingeniero que valida que lo que se ha hecho está bien hecho. Y es la persona a la que va a llamar el juez si hay un incidente o un accidente. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa, el mínimo, lo que he puesto ahí es el mínimo minimorum. Ahí he puesto una experiencia de 5 años. Lo que EASA quiere ver ahí son 2 dígitos. Pero si no hay otra cosa mejor, pues 5 años. Es decir, tiene que ser una persona que lleve mínimo 5 años diseñando, calculando, ensayando el campo de actividad que sea. Y no se pueden acumular. Esto no es una licencia, digamos, en blanco, no es una carta en blanco. Si tú te dedicas a estructuras, es para estructuras exclusivamente. Si haces aviónica, solo aviónica, etcétera, etcétera, etcétera. Si haces ensayos en vuelo, solo para ensayos en vuelo. Entonces, hay tal demanda en Europa de esta situación, sobre todo en algunos países como es Alemania, donde retener a ese personal es un grave problema. Esto se consigue simplemente con el tiempo. O sea, no puedes salir de la universidad y ser CVE, sencillamente porque no tienes la experiencia. ¿De acuerdo? Y luego, lo que he mencionado, el tiempo medio de obtención de la aprobación, pues es largo. 12 a 18 meses es para hacer, digamos, diseños sencillos. Para cosas más complicadas, porque evidentemente no es lo mismo cambiar las fundas de un asiento que integrar un piloto automático. Eso es lo más sencillo. Cuanto más complejo, más tiempo. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues desde cosas francamente complejas, como puede ser transformar un avión de pasajeros a carguero, a cosas un poco más manejables, como es eso que ven ahí, instalar un espejo en un helicóptero. ¿Por qué? Porque antes eran demasiado pequeños los que venían de fábrica. Bueno, eso se lo he puesto a propósito. Hay que tener mucho cuidado con dónde se mete uno. Es muy importante saber lo que hay que hacer y es mucho más importante saber lo que no hay que hacer. Eso, teniendo en cuenta tus capacidades. Eso que ven ahí, mecánicamente es una trivialidad, lo podría hacer mi tía tranquilamente, pero hay que hacer un montón de ensayos en vuelo. Y eso ya no está al alcance de todo el mundo. Así que, repito, en el caso de las dos, lo verdaderamente fundamental es el conocimiento técnico. Y luego, pues, todo lo que se nos ocurra. Cambios a los mandos de vuelo, lo que sea. Para las POAs, la POA es una organización de producción, que puede fabricar las piezas que haya acordado con la DOA. ¿De acuerdo? Y le emite una cosa que se llama el EASA Forward. Eso solamente lo pueden emitir las POAs. ¿Y qué tiene eso de bueno y de malo? Cuando se fabrica una pieza, normalmente se puede emitir un certificado de conformidad. Y el certificado de conformidad lo que dice es: esta pieza se ha fabricado según la documentación tal. Vale. ¿Eso para qué sirve? Normalmente para nada. En el mundo aeronáutico, si eres estricto, no sirve para nada. ¿Qué es lo que dice un EASA Forward? Un EASA Forward dice: esta pieza se ha fabricado según la documentación tal que está aprobada por EASA y además es segura para el vuelo. Cuando
alguien que tiene que instalar esa pieza recibe ese papel, la monta en un avión sin problemas. Cuando recibe el certificado de conformidad puede haber infinitos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesita una POA? Pues es lo mismo, elaborar en primer lugar, tener un sistema de calidad establecido ya, un ISO 9001, lo que ustedes quieran. Elaborar el manual, eso es lo mismo, bajárselo de AS y copiarlo. Contar con los medios humanos y materiales, que esa es la parte difícil, designar al personal certificador y la misma historia. Tiene un plazo, si puedo hacer cosas sencillas, entre 12 y 14 meses. Cuanto más complejo, más tiempo. ¿Cuál es la ventaja? Que tienes tu producto propio, ese es tuyo, y vendes directamente repuestos o lo que quieras. Y se pueden hacer pues, desde cosas tan simples como esa costilla que ustedes ven ahí, a las cosas tan complejas como quieran. Los fabricantes de equipos, estos son aquellos que desarrollan equipos del tipo que sea. Ya les he hablado de lo que implica el EASA for One y los TSOs o ETSOs son especificaciones que establece la autoridad y que debes cumplir con ello. Eso te asegura que el equipo cumple todo lo que tiene que cumplir para poder ser instalado en una aeronave. Y no se centren en simplemente piezas mecánicas o elementos mecánicos. Este sector abarca todo lo que una aeronave pueda necesitar. Desde cosas tan exóticas como puede ser pintura calórica, y la pintura calórica no es un error tipográfico, está la anticalórica y la calórica. ¿La calórica para qué sirve? Pues por ejemplo para sustituir los sistemas antihielo. Pintura que se calienta aplicando corriente eléctrica y se elimina el sistema antihielo con el correspondiente ahorro, etc. Valores para que les suene. Por ejemplo, los asientos de un avión. Eso que les he puesto ahí son precios reales de venta de asientos de segunda mano de tipo business y de tipo turista. El margen, en este caso, fue del 18%. Vuelvo a lo mismo que les he dicho antes. Las empresas que estén pensando en entrar aquí, valórenlo si les merece la pena o no les merece la pena. Y por favor, no tienen que comparar peras con peras y no peras con manzanas. Es decir, yo no tengo ni idea cuánto vale, por ejemplo, unos asientos que podrían ser parecidos en un autobús o en un coche. Ni sé cuánto se gana, ni sé cuánto se pierde. Pero no se obnubilen por los precios que puedan aparecer ahí, los márgenes puedan ser muy interesantes. Y si lo son, que no comparados con otros sectores, que no lo sé. Tengan en cuenta que los requisitos son muchísimo más elevados que en cualquier otro sector, por la excepción de la energía, del sector nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, hagan ustedes sus cálculos, hagan sus evaluaciones y decidan si les merece la pena o no les merece la pena. Y espero que esta breve presentación pues, les haya podido orientar un poquito en ese sentido. Muchas gracias.